Soy Susana Sáenz y me da mucho gusto darle la bienvenida a Mesa Central, el último Mesa Central del 2017, un espacio en el que analizaremos los temas más importantes de negocios, economía y finanzas. Como es el último programa, lo vamos a dedicar a un análisis de las perspectivas del 2018. Me acompañan Gonzalo Soto, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Gracias, Susana. Pues bueno, sin duda uno de los temas que ha marcado este año y lo hará el mismo 2018, pues es el Telecán. Del 23 al 28 de enero del 2018 arranca la sexta ronda. ¿Creen que esta ronda sea clave pues para definir el rumbo del Telecán después de que ya se aprobó la reforma fiscal? Pues creo que la ronda de enero va a ser crucial. Será, no sé si la más importante a lo mejor, porque creo que va a definir si podemos prever un acuerdo o podemos ya ir pensando en que Donald Trump, y tras el triunfo que tuvo en la reforma fiscal que lo fortalece, si después de eso no estaremos pensando en ir previendo que el Telecán termine tal y como lo conocemos. Yo creo que, todas las rondas son importantes. Esta ronda viene, a partir de esta ronda se empiezan a negociar. De hecho, a partir de la ronda 5.5 es donde se empiezan a negociar los temas ya más ríspidos, pues, entre los tres países. Y si bien la ronda 5.5 fue una ronda en donde participaron solamente miembros técnicos del equipo negociador, para esta ronda 6, bueno, van todos los secretarios, va Freeland, va Guajardo, va Lighthizer, y definitivamente podremos empezar a ver un poco más de jaloneos pues, entre los países, porque como ya decíamos, bueno, a partir de esta ronda se empiezan a negociar los temas más fuertes. Creo que el asunto también, o sea, digamos, una parte complicada de esta negociación es que aquí, del resultado que obtengamos de esa negociación, vamos a saber o vamos a tener también un poco más de perspectiva para las siguientes rondas de negociación. ¿Cuánto van a tardar? O sea, ¿cuál va a ser el plazo entre esta y la siguiente ronda o las siguientes dos rondas, ¿no? Y con base en eso también vamos a saber si se empalma o no se empalma con las elecciones, las elecciones presidenciales aquí en México, que obviamente pues es un tema sumamente importante. Hasta ahora, estos son algunos de los avances, ¿no? Algunos de los avances que tenemos. El capítulo de telecomunicaciones, comercio electrónico, pymes, posible capítulo energético. Este se abre, de hecho, en la ronda interseccional, pero son algunos de los temas más importantes que ya se han abordado, ¿no? ¿Y cuáles son los pendientes? La cláusula sunset, que es esta cláusula que plantea que cada 5 años se elimine el Telecán y se vuelva a negociar. Si se termine menos de que no se vuelva a negociar. Exactamente. Y bueno, se revisa las condiciones para si hay un nuevo tratado o no después de esos 5 años. Reglas de origen, por supuesto, y esto tiene que ver con los temas más ríspidos que hablábamos, particularmente en el sector automotriz, y capítulo 19, que es el tema de las controversias, ¿no? ¿Dónde se van a resolver las controversias? Si había dudas sobre hasta dónde podríamos llegar en la negociación del Telecán en 2018, bueno, ya todas las dudas ya quedaron disipadas. Parece que no vamos a alargarnos más de lo que podría pasar en el próximo año, o al menos eso es lo que la mayoría espera. Viene un tema importante. Mencionaba Susana al principio, preguntabas si sería determinante la sexta ronda. Yo creo que sí va a ser clave, sobre todo para darnos cuenta si existe la posibilidad de terminar de renegociar el acuerdo antes de las elecciones en México. Mencionaba Abraham el tema, y yo creo que esa es la parte fundamental, llegar a las elecciones mexicanas en julio, a partir de mayo, junio y julio en las campañas, sin una definición real, sin una definición clara de hacia dónde va el acuerdo, yo creo que se va a empezar a empantanar y se va a empezar a empañar bastante todo el tema de la negociación. También en Estados Unidos conviene que esto sea mucho más rápido. Viene Trump saliendo de una victoria legislativa muy importante. El tema de la reforma fiscal le da espacio. Y yo creo que, contrario a lo que mencionaba Isaid, yo creo que la reforma fiscal le da cierto aire o cierta vida al Tratado de Libre Comercio, porque entonces ya con una gran victoria en la bolsa puedes empezar a ceder quizá un poco más, ¿no? en materia comercial, y decir, bueno, ya tenemos esta gran ventaja fiscal y esta gran ventaja que eventualmente nos podría generar un crecimiento económico más vigoroso. Vamos a replantear nuestra postura en el Tratado de Libre Comercio. Ahora, lo que es verdad es que estamos en un punto en el que no se esperaba en un principio. Se acordarán que en un principio se dijo
¿y para cuándo empiezan a terminar las pláticas? Y decían, finales del año, principios del año próximo. Está claro que estamos en un punto en el que los tres países no esperaban estar, sobre todo México. México era el que más tenía prisa y de hecho fue el que más impulsó eso de que fueran las reuniones tan seguidas, las primeras tres. Entonces estamos en un punto en el que primero no querían estar. Y ahora, pues insisto, la reunión de enero me parece que va a marcar un parteaguas entre si seguimos adelante o entre si ya vamos viendo que mejor vayamos pensando qué vamos a hacer. Ahora hay una cosa muy interesante, un factor que quizá no habíamos considerado todavía, que fue la reciente elección que se vivió en Alabama, la elección especial para un senador, para Senado en Alabama. Como ustedes saben, el actual fiscal general en Estados Unidos era el senador por Alabama, uno de los dos senadores por Alabama. Se hizo una nueva elección, ganó un demócrata, lo que no sucedía hace 25 años. El candidato republicano era malísimo, acusado de acoso sexual, tenía muchas cosas en contra. Sin embargo, lo que sí deja ver es que los demócratas podrían intentar recuperar la mayoría, por lo menos en alguna de las dos cámaras, y hay muchos senadores, hay muchos legisladores republicanos ligados a estados que se han beneficiado del tratado, que se están pensando ya realmente si qué tanto les conviene mantener un discurso tan en contra del Tratado de Libre Comercio, cuando beneficia a tantas familias y tantos negocios, sobre todo en la zona fronteriza. Vaya, yo no me imagino a un senador o a un legislador tejano, ¿verdad?, abogando en contra pidiendo que se acabe el Tratado de Libre Comercio sin una solución factible para todas esas familias que se benefician del acuerdo. Claro. O además también pensando que se abre el capítulo energético, ¿no? Correcto. Pero bueno, yo quería mencionar también un tema interesante acerca de el efecto que tendría la reforma fiscal y bueno, sobre la economía de Estados Unidos, y con base en eso también si el Telecan, ¿cómo está ligado el Telecan? El asunto es que ya una vez que se tiene el resultado y en qué consiste la reforma fiscal, bueno, resulta que, de hecho lo publicamos esta semana, resulta que muchas de las compañías estadounidenses podrían cambiar sus domicilios fiscales y de alguna manera, o digamos a través de cuestiones burocráticas o cuestiones administrativas, en la contabilidad de las exportaciones de Estados Unidos y las importaciones de Estados Unidos quedaría un déficit comercial menor de Estados Unidos. Y eso, haciendo ese déficit comercial menor, también sería uno de los puntos o un punto a favor de todas las intenciones que tenía Donald Trump desde el inicio de su campaña. Recordemos que la principal razón por la que él quería negociar el Tratado de Libre Comercio era el déficit comercial que tiene con México, porque dice que Estados Unidos ha salido desfavorecido en el tratado. Bueno, con la reforma fiscal probablemente habría llaves para que ese déficit fiscal contablemente simplemente pudiera reducirse. Entonces, si se reduce esto, efectivamente podríamos ver también una mayor intención de Donald Trump de ceder en las negociaciones y de mantener el tratado, porque además no solamente es este tema que reduciría el tema fiscal, sino también es la presión que enfrenta allá en Estados Unidos por parte de los industriales, por parte de los agricultores, por parte de los manufactureros, por parte de muchos sectores productivos que, por supuesto, no quieren que se acabe el Telecan. Pero más allá de ceder, perdón, Susana, más allá de ceder, yo creo que también es una cosa de adoptar una postura que sea, en la que tanto México como Canadá puedan acceder. A ver, si estamos hablando de la sexta ronda en enero de 2018, es en gran medida porque Estados Unidos ha presentado una posición para muchos incluso hasta intransigente. A ver, el hecho de decir y abogar todo el tiempo y lanzar estos mensajes como lo hizo Robert Lighthizer al final de la tercera o cuarta ronda, donde acusaba, ¿no?, de que es que no quieren ceder y nosotros no podemos seguir con este déficit comercial, con esta visión tan pobre a veces de cómo funciona el comercio internacional por parte de Estados Unidos. Yo creo que más allá de flexibilizar, yo creo que es presentar una postura coherente y una postura en la cual ambos puedan ceder, o las tres partes, puedan empezar a ceder y encontrar puntos en común. Insisto, no estaríamos hablando, en serio, de una sexta ronda en enero de 2018 si Estados Unidos no hubiera presentado esta postura tan inflexible en un tema en el cual no hay manera en la que México pueda ceder. Ahora, en cualquier caso también creo que es relevante decir que
México gana tiempo, ¿no? O sea, Claro. si estas negociaciones se extienden, se empalman con las elecciones y eso hace que se extiendan todavía más, México está ganando tiempo en un tratado que está funcionando, en un tratado que está vigente y que si bien necesita revisar las condiciones para los tres países, pues finalmente es un tratado que al menos para México y para Estados Unidos también es benéfico. Entonces creo que tanto industriales en Estados Unidos como industriales en México ganan tiempo, eventualmente las condiciones serán revisadas, esperemos que sean revisadas positivamente para las tres economías y creo que... Pero digo, si llega a la será- presidencia un candidato que tal vez no vaya acorde con la política económica que se ha llevado hasta ahora, pues puede ser que todo lo que se ha avanzado en las rondas se vaya para atrás, ¿no? Sí, bueno, es un escenario. Yo no veo a ninguno de los tres Tampoco. punteros llegando o Vetando ganando el y de tema. pronto, no sé, ganando el 1 de julio y de pronto el 4 de julio salir a decir, vamos para atrás todo. Yo creo que no. Pero ¿qué Yo tan creo que- apetecible puede ser en la campaña ponerse en una postura contraria al Tratado de Libre Comercio? Yo creo que ninguno. Yo creo que... Sí, ninguno se ha manifestado en contra, pero sabemos No, pero que... a ver, muchas cosas pueden cambiar a lo largo de la campaña. Yo lo que voy es, ¿qué tan atractivo realmente puede ser comenzar a tirarle también al propio acuerdo? Ahora, yo creo que eventualmente, dependiendo en la postura, dependiendo en la posición en la que vayas y dependiendo del ánimo que haya o que exista de la gente, del electorado respecto de cómo vayan dándose las rondas, creo que también puede ser un tema atractivo. No lo sé. Yo creo que habrá argumentos para hacer una revisión, pero no creo que, y hasta ahora, justo como lo estamos diciendo, hasta ahora ningún candidato ha dicho vamos a echar para atrás. Creo que lo que sí se ha dicho es revisar las condiciones de la negociación, revisar el Tratado de Libre, las condiciones del propio tratado, pero no, tampoco Ahora, veo... algo que un sí es que escenario. Estados Unidos ya llevó esto al escenario que quería. Se acordarán también que en un principio se dijo, bueno, a lo mejor y podemos meter otras cosas favorables a México, temas migratorios, temas de seguridad. Pues no, No hay nada de eso. ya ni siquiera se contemplan. Ya lo que se contempla ahora es lograr un acuerdo. Sí hubo pláticas de seguridad, ¿eh? Recuerda que fue Videgaray Pero, con ¿te Osorio acuerdas? Chong En un principio recientemente a se decía, Washington. en particular el tema migratorio. Es decir, México podía buscar a través de esto una negociación integral. El gobierno y Videgaray salía mucho a decir, esto es integral, no solamente es comercial. Y Estados Unidos llevó esto al escenario en el que mejor le conviene, que es, estas son mis condiciones, ha presionado, en particular las que vimos, capítulo 19, Sunset y Reglas de origen. Entonces me parece que estamos en el escenario también que a Estados Unidos le conviene, o al que Bien. Donald Trump le conviene, y también creo que hay que decirlo eso. Y para ir cerrando en el tema de la reforma fiscal, ¿cuál podría ser el impacto en nuestro país? Y de hecho, hace unos momentos el Consejo Coordinador Empresarial lanzó un comunicado junto con la Secretaría de Hacienda en el que dice que van a trabajar juntos para hacer frente a la reforma fiscal, que debe ser prudente y no puede reducir impuestos a costa de elevar los niveles de endeudamiento público. Esa será la propuesta. Primero, que bueno que Hacienda ya se acordó que no debía elevar la deuda, porque los primeros 5 años no lo tenía muy claro. Segundo, yo creo que van a ser mesurados. Me parece que lo vimos en el periódico a lo largo de esta semana, todo el análisis que hizo la reforma fiscal. No es tanta la brecha que se abre. Entonces yo creo que actuarán de la mano los empresarios con Hacienda. Los empresarios creo que tampoco lo vean esto como una oportunidad de, pues bajen los impuestos ahora, y el gobierno tampoco va en un momento de elecciones justamente a sacrificar la deuda a cambio de quedar bien o de reducir los impuestos a las empresas. Creo que esa sí es una diferencia muy importante. Hoy justo lo tenemos en portada, es la nota principal del diario. Ayer Hacienda dio a conocer un documento, digamos, el posicionamiento oficial del país respecto a la aprobación de la reforma fiscal, y dice, efectivamente, no vamos a reducir, no vamos a bajar los impuestos a las corporaciones a costa de deuda, que es algo que sí está pasando en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, recordemos que es un boquete, le aumentará el déficit 1.5 billones de dólares. En Estados Unidos, México no tiene la capacidad de hacer eso. Claro. Y fue muy enfático el gobierno en decir, a ver, la tasa de 21% corporativa, más los impuestos fiscales, se acerca bastante, más los impuestos estatales, perdón, se acerca bastante a la tasa de 30% que tenemos en México a los corporativos. Y las tasas para personas físicas, o sea, que estaban en 45, bajan a 30%.
a 30, 35%. De 37 a 34 por ahí, ¿no? Más o menos. Y quedan en niveles bastante similares a los de México. Es decir, tampoco los inversionistas, ni las personas físicas, los inversionistas que vengan a comprar deuda, a invertir en la bolsa, a comprar bonos, a invertir en fondos de pensiones, ninguno de esos inversionistas va a ver un incentivo para sacar su capital del país. No lo hemos visto hasta ahora. Incluso hemos visto que las inversiones en bonos gubernamentales en manos de extranjeros no han disminuido sustancialmente. Sí han disminuido, pero no sustancialmente. Y las inversiones en la bolsa incluso han subido. Es decir, no hay incentivos pues para que esto a ver, yo creo que no había, se lleve capitales. Pues, ¿no? A ver, yo creo que realmente, y es una nota que también les publicamos aquí en El Financiero cuando mencionábamos de que visto ya en el conjunto la reforma fiscal estadounidense con los impuestos estatales, pues México no quedaba tan desbalanceado, no quedaba tan cojo. A mí me parece que también hay que mencionarlo, o sea, también huele un poco oportunismo por parte de las empresas, ¿no? De agarrar y decir, ¿sabes qué? Extiéndeme algunos beneficios que a lo mejor estaban a punto de caducar, o dame ese otro beneficio que yo no tenía y que sí realmente quiero. A ver, siendo franco, realmente, a ver, antes de la reforma fiscal de Estados Unidos ya sabíamos que México no tenía espacio para volverse a endeudar más, a menos de que quisiéramos que las calificadoras nos castigaran, a menos de que quisiéramos tener un mayor desbalance en las finanzas públicas. Una deuda de cercana al 50%. O mayor al 50% como con relación al PIB. Y al mismo tiempo, a ver, ¿cuál es realmente el objetivo de tener estos beneficios fiscales? ¿A cuánto se va a beneficiar? A mí me parece que también ahí la autoridad puede ser o puede pecar de demasiado flexible cuando al final del día la reforma no es o no se tradujo, como ya habíamos dicho, en esa catástrofe, ¿no? que muchos anticipan. Yo creo que habrá una reacción y creo que va a ser del tipo vamos a dar facilidades a lo mejor para nuevas inversiones, algo que ya pasa en realidad cuando una empresa quiere abrir una planta, una automotriz, por ejemplo, les dan un paquete de estímulos fiscales, le regalan el terreno, etcétera. Y creo que también el tema de la devolución de impuestos se puede agilizar. Porque no nos olvidemos que las empresas reclaman mucho eso, ¿no? El tiempo que se tardan en devolver los impuestos. Y también pues ver si continúa este programa de repatriación de capitales, qué tantos beneficios hay. Vamos a hacer una pausa, pero continuamos con este análisis.